Hoy vamos a ver desde cero qué necesitas para tatuar. El arte del tatuaje nace, o su esencia viene desde el dibujo, y por eso es importante que podamos entender y comprender el mundo del dibujo, el mundo del diseño, el mundo de los colores. Nosotros como tatuadores debemos interesarnos por la ilustración, debemos interesarnos por las formas, por el volumen, por las sombras, por los brillos, por la teoría de color, entender qué colores cálidos pueden funcionarme, qué colores fríos pueden funcionarme, comprender cómo crear o cómo darle profundidad a una imagen a través de una sombra, a través de un brillo. Debemos entender e interesarnos por el dibujo, cómo dibujar una mano, cómo dibujar un ojo, cuáles son las características para que un ojo se vea más realista que otro, si mi ojo no pertenece a una técnica realista sino de cómic, cómo debo plantearlo. Todas estas cosas son muy importantes, pero surge la pregunta: ¿debo ser ilustrador para tatuar? ¿Debo ser un gran dibujante para tatuar? Yo creería que no. Yo creería que debes dominar el dibujo, claro que lo debes dominar, debes conocer algunas técnicas básicas, pero no tienes que ser un ilustrador profesional para empezar a tatuar. Alguien una vez me preguntaba qué era más difícil, si tatuar o dibujar. Mucha gente responde a esto que es más difícil tatuar porque no puedes corregir. Sin embargo, yo creo que no es así. Tatuar tiene una gran ventaja de la cual ya vamos a hablar, y dibujar tiene o demanda mucha técnica, demanda conocimiento, demanda muchas bases y bueno, también demanda mucho talento. Es por eso que debemos iniciar dibujando. Muchos tatuadores quieren empezar a tatuar ya, muchas personas que iniciamos en el mundo del tatuaje queremos empezar ya a tatuar, entrar ya con máquinas, equipos, agujas, pigmentos, pero la verdad es que lo más valioso y que nos va a seguir por el resto de la vida y que debemos seguir practicando por siempre es el dibujo. Si tú eres un buen dibujante o no eres un buen dibujante, lo primero que debes hacer es empezar a practicar dibujo. Empezar a dibujar en tu cuaderno, empezar a dibujar a lápiz. Algo que a mí me ha funcionado mucho y que es una recomendación muy valiosa es dibuja con esfero. El dibujar con esfero nos permite entender un poco mejor cómo funciona el pigmento, cómo funciona la tinta. El entender que a mayor presión genero trazos más gruesos, más sólidos, más profundos. Entender que a menor presión el pigmento me deja ver más brillos, me genera trazos más claros e incluso más delgados. Todas esas cosas en el dibujo me permiten comprender cómo funciona el pigmento. Son cosas que tal vez no te puede enseñar un externo, pero que tú puedes ir descubriendo constantemente a través de la práctica. Por eso, antes de iniciar con todo, te recomiendo dibuja. Dibuja mucho, practica mucho, acostúmbrate a hacer sombras, a darle profundidad a tus dibujos a través de las sombras, de los brillos con espacios blancos o los brillos de pronto con técnicas de un sombreado mucho más suave que otros. Eso te va a ayudar muchísimo. Eso te va a ayudar muchísimo a entender el dibujo, a entender cómo tatuar, porque tatuar depende mucho de manejar un pigmento, muchas veces de un mismo tono, y darle diferentes tonalidades o texturas a través de las técnicas. Entonces te recomiendo que dibujes mucho. ¿Por qué decía que tal vez tatuar es más fácil que dibujar? Tatuar en la mayoría de los casos es calcar con una aguja un diseño que ya está plasmado a través de un transfer, cosa que también vamos a ver durante este curso. El calcarlo me permite tener ya una guía, me permite ya tener un recorrido, el tener ya como una base, ¿sí? No voy a dibujar sobre la piel. Algunos tatuadores que ya tenemos años manejando algún diseño lo podemos hacer directo, pero inicialmente siempre vamos a tener un transfer, una guía, un mapa, y eso nos permite que sea mucho más sencillo. Sin embargo, si tú tienes la técnica del dibujo clara, vas a poder construir líneas más gruesas, líneas más delgadas, darles texturas, toques de diseño mucho más agradables, y eso te va a ayudar muchísimo.
La diferencia de alguien que dibuja, que practica el dibujo, frente a alguien que no lo hace en el momento de tatuar es muy notoria. Es muy notoria en todo sentido, es muy notoria en el trazo de la muñeca, en cómo maneja el diseño, en cómo no se limita solamente al mapa del transfer, sino que puede también de pronto crear o que puede darle mucho más valor al diseño. Por eso quiero que empieces a practicar dibujo del que tú quieras, del que te guste. A algunos les gustará el cómic, a algunos les gustará el hiperrealismo, a otros les gustará, no sé, alguna técnica especial que tiene. No importa. Adicionalmente a eso, quiero dejarles un ejercicio para que empecemos ya y entremos pues como en materia. El ejercicio es sencillo. El ejercicio se trata de calcar. Vas a coger una hoja calcante y vas a buscar 10 diseños de técnicas distintas y vas a empezar a calcarlos. Cuando empieces a calcarlos vas a notar dos cosas que te van a molestar durante el calco, y es, primero, el grosor del lápiz con el que lo estás haciendo. Eso es muy chévere porque eso te va a mostrar también que el grosor llamémoslo, del insumo que estás utilizando hace referencia o impacta dentro de mi diseño. Y eso pasa con las agujas. Las agujas tienen diferentes calibres, diferentes tamaños, y eso va a afectar mi diseño en el tatuaje. Entonces, a medida que tú vas calcando y vas identificando, este trazo lo puedo hacer tal vez con un lápiz que me dé una línea más delgada, este lo puedo hacer con un lápiz que me dé una línea más gruesa, de pronto un 2B, un HB, vas a ver cómo la cosa va cambiando en tonalidades. Eso te va a ayudar mucho para ir entendiendo la dinámica. Si lo puedes hacer directamente con esfero, empiezas a calcar con esfero, es algo muy bueno. Es algo muy bueno porque vas a comprender mucho más, como te hablaba anteriormente, el comportamiento de la tinta, del pigmento como tal. Entonces, quiero que hagas este ejercicio. No lo tomes en vano, por favor, no lo veas como, simplemente es la introducción para iniciar, me la voy a saltar. No, por favor, empieza a dibujar desde ya, tan pronto termines de ver este video, comienza a practicar, comienza a calcar, porque eso te va a ayudar mucho. Esto te lo recomiendo hoy y te lo recomiendo para siempre. Yo lo hago todos los días dibujo, y es que creo que si estamos en el mundo del tatuaje es porque tenemos una pasión por esto, ¿cierto? No es algo impuesto, no es algo que nos toca, y esa pasión sale a flote en el dibujo, pero se perfecciona en la práctica, ¿cierto? La práctica hace al maestro, y por más talento que tú tengas, no caigas en la trampa de creer que tu talento es suficiente. Siempre se va a necesitar la práctica, siempre. Entonces practica mucho, y al contrario, si de pronto no tienes tanto talento y dices no soy tan bueno dibujando, me cuesta mucho, te vas a dar cuenta que de aquí a un mes haciendo esas prácticas vas a mejorar muchísimo. Esa es la recomendación, eso es lo que necesitamos para empezar a tatuar. Les recomiendo mucho, empecemos a trabajar manos, empecemos a trabajar ojos, empecemos a trabajar texturas como pelo, cabello, la melena de un león, texturas como puntillismo. Todo eso nos va a servir muchísimo. Entonces les recomiendo mucho eso, pónganlo en práctica y nos vemos en el siguiente video.